Hoy leeremos la obra de Víctor Hugo, Los Miserables, página 423. Los sitiadores, al precipitarse dentro de la taberna, con los pies enredados en los tableros de la puerta rota y derribada, no encontraron un solo combatiente. La escalera en espiral, cortada a hachazos, hacia medio de la sala baja. Algunos heridos acababan de expirar, los que aún vivían estaban en el piso principal, y por allí en el agujero del techo que había servido de encaje a la escalera empezó a ir un espantoso fuego. Eran los últimos cartuchos, una vez quemados sin pólvora, ya ni balas, sin pólvora ya ni balas. Aquellos formidables agonizantes tomó cada cual la mano dos de las botellas reservadas por Enholders que hemos mencionado antes e hicieron frente al enemigo con estas masas horriblemente frágiles. Eran botellas de agua fuerte. Referimos los hechos lúgubres de la matanza tales cuales son. El sitiado hay hecha mano de todo. El fuego griego no ha deshonrado a Arquímedes, ni la peste detida a Bayardo. La guerra es todo espanto, y no hay nada en ella que elegir. La fusilería de los sitiadores, aunque como le hice detener de dirigirse de arriba, era mortífera. De abajo arriba era mortífera. Pronto el borde del agujero del techo se vio rodeado de cabezas de muertos, en donde corría la sangre en rojos y humeantes hilos. El ruido era indecible. Un humo espeso y ardiente esparcía casi la noche sobre aquel combate. Faltaban palabras para expresar el horror cuando ha llegado a este punto. No había ya hombres en aquella lucha, ahora infernal. No era gigante contra coloso. Parecía más aquello a Milton y a Dante que a Homero. Demonios atacaban y espectros resistían. Era el heroísmo monstruo. 23. Oreste en ayunas y Pilares, ebrio. En fin, subiéndose unos sobre otros, ayudándose con el esqueleto de la escalera, trepándose por las paredes, haciéndose del techo, acuchillando al borde mismo de la trampa a los últimos que resistían, unos 20 de los sitiadores, entre soldados, guardias nacionales y guardias municipales, desfigurados la mayor parte por heridas recibidas en el rostro. Al verificar aquella terrible ascensión, cegados por la sangre, furiosos, salvajes, se precipitaron en la sala del piso principal. No quedaba allí más que un hombre en pie, en Hollers, sin cartuchos ni espada, no tenía en la mano más que el cañón de su carabina, cuya culata había roto sobre la cabeza de los que entraban. Se había situado de manera que el billar le separase de sus enemigos, retrocediendo al ángulo de la sala, y allí con la mirada altiva, la cabeza erguida y el trozo de arma en mano, inspiraba aún bastante temor para que nadie osara acercarse. Oyó gritar: "Es el jefe, el que mató al artillero, ya que apuesta ahí está perfectamente, que se quede, fusilémonos en ese mismo sitio". Fusiladme, dijo Enjolras, y arrojando el trozo de su carabina y cruzando los brazos, presentó el pecho. La audacia de una muerte heroica conmueve siempre a los hombres. En cuanto Enjolras cruzó los brazos, aceptando el fin que se les preparaba, el ruido atronador de la lucha cesó en la sala, y que el caos se convirtió repentinamente en una especie de solemnidad sepulcral. Parecía que la amenazadora majestad de Enjolras, desarmado e inmóvil, pensaba sobre el tumulto, y que con solo la autoridad de su tranquila mirada, aquel joven, el único que no había sido herido, magnífico, ensangrentado, hermoso, indiferente como si fuera invulnerable, obligase a aquella siniestra gente a matarlo con respeto. Su belleza, realzada en aquel momento por la altivez, despedía un vivísimo brillo. Y como aquel cansancio, lo mismo que las heridas, no tuviera poder sobre él, después de las horribles 24 horas que acababan de transcurrir, estaba fresco y sonrosado. Quizás se refiere a Sin Horrors, el testigo que dijo luego ante el Consejo de Guerra: "Había un insurrecto a quien oí llamar Apolo". Un guardia nacional le apuntaba bajo el cañón del fusil diciendo: "Paréceme que voy a fusilar una flor". 12 hombres se formaron en ángulo opuesto en Hollers y montaron los fusiles en silencio. Enseguida un sargento gritó: "Apunten". Intervino un oficial. "Esperad", dijo, y añadió dirigiéndose en Hollers: "¿Queréis que os venden los ojos?". "No". "¿Sois vos en efecto quien mató al sargento de artillería?". "Sí". Y en unos instantes que se había despertado Grantaire. Grantaire, como recordará el lector, dormía desde la víspera en la sala alta de la taberna, sentado en una silla, recostado la parte superior del cuerpo sobre una mesa. Realizaba toda su energía la antigua metáfora, difunto de taberna. El horrible filtro de aguardiente, cerveza y ajenjo le había letargado. Como la mesa que tenía delante era pequeña y no podía servir para la barricada, se la dejaron. Seguía en la misma postura, con el pecho doblado y la cabeza apoyada en el brazo, cercado de vasos, chopes y botellas. Dormía con ese sueño profundo del oso entorpecido o de la sanguijuela ya harta.
El fuego de los fusiles, ni del cañón, ni la metralla que penetraba por la ventana en la sala donde estaba, ni la inmensa baraúnda del asalto le despertaron. Solo de vez en cuando respondía al cañón con un ronquido. Parecía esperar allí una bala que le arrojase el trabajo de abrir de nuevo los ojos. En torno de él yacían algunos cadáveres, y a primera vista no le distinguía de los que estaban entregados al profundo sueño de la muerte. El ruido no despierta a un borracho, y sí el silencio. Es una observación que se ha hecho más de una vez. La caída de todo alrededor de Granter aumentaba su letargo como si fuese un arroyo, pero la especie de alto que hizo en el tumulto delante de Enjolras fue un sacudimiento para aquel pesado sueño, efecto parecido a un carruaje a galope que se detiene de improviso. Los que dormían dentro del coche se despiertan entonces. Granter levanta la cabeza sobresaltado, estiró los brazos, se frotó los ojos y miró. Bostezó y comprendió. La embriaguez que concluye se asemeja a una cortina que se corre. Ves en conjunto una sola vez cuando ocultaba. Todo se ofrece de repente a la memoria. El borracho que no sabe nada de lo que ha pasado hace 24 horas no acaba aún de abrir los párpados cuando ya está al cabo de todo. Las ideas le ocurren con súbita lucidez. La opacidad de la embriaguez, especie de lejía que oscurece el cerebro, se disipa y da lugar a la clara y distinta percepción de la realidad. Retirado como estaba Grantaire en un rincón y al abrigo de la mesa de billar, los soldados que no separaban la vista de Enjolras no habían reparado en él, y ya el sargento se preparaba a repetir la orden. Apunten, cuando yo de improviso gritar con voz robusta: ¡Viva la República! Aquí estoy yo. Grantaire se había levantado. La inmensa claridad del combate a que él no había asistido apareció en ella, brillante mirada del borracho transfigurado. Repitiendo "Viva la República", atravesó la sala con paso firme. Fue a colocarse delante de los fusiles en pie junto a Enjolras. Matada a dos de un golpe, dijo. Y bien volviéndose a Enjolras, añadió con timidez: ¿Lo permites? Enjolras le estrechó la mano sonriendo. No había acabado de sonreírse cuando sonó la detonación. Enjolras, atravesado por 8 tiros, quedó arrimada a la pared, como si las balas le hubiesen clavado allí. No hizo más que inclinar la cabeza. Grantaire cayó a sus pies como herido del rayo. Unos instantes después, los soldados desalojaban a los últimos insurrectos, que se habían refugiado en lo alto de la casa. Entraban dentro de las guardillas a través de un enrejado de madera. Se combatía en el tejado, se arrojaban cuerpos por las ventanas, algunos todavía vivos. Dos zapadores que intentaban poner el pie en el ómnibus hecho pedazos fueron víctimas de 2 tiros de carabina disparados en las guardillas. Un hombre de blusa, a quien precipitaron desde aquella altura, traspasado el vientre de un bayonetazo, se revolcaba en el suelo, con el estertor de agonía. Un soldado y un insurrecto resbalaban juntos por el declive del tejado. Sin quererse desasirse, caían fuerte y ferozmente abrazados. En la cueva una lucha por el estilo. Gritos, tiros, pataleo espantoso y luego el silencio. Se había tomado la barricada. Los soldados empezaron el registro de las casas vecinas y la persecución de los fugitivos. 24. Prisionero. Mario estaba prisionero en efecto, prisionero de Juan Valjean. La mano que le había sido por detrás en el momento de caer y cuya presión había sentido al desmayarse era la de Juan Valjean. Juan Valjean no había tomado más parte en un combate que la de exponer su vida. Sin él, aquella fase suprema de la agonía, nadie hubiera pensado en los heridos. Gracias a él, presente como una providencia en todos los lados durante la matanza, los que caían eran levantados, trasladados a la sala baja y curados. En los intervalos reparaba la barricada, pero nada que pudiera parecerse a un golpe, un ataque, ni siquiera una defensa personal salió de sus manos. Se callaba y socorría. Por lo demás, apenas tenía algunos rasguños. Las balas le habían respetado. Si el suicidio entró en algo en el plan que se propuso al dirigirse a aquella tumba, el éxito no le había favorecido. Pero dudamos que hubiese pensado en el suicidio, acto de religioso. Juan Valjean, en medio de la densa niebla del combate, no aparentaba, no aparentaba ver a Mario, siendo, siendo así que no lo perdí de vista un solo instante. Cuando un balazo derribó a Mario, Juan Valjean saltó con la agilidad de un tigre, se arrojó sobre él como si tratara de una presa y se lo llevó. El remanino del ataque estaba entonces concentrado tan violentamente en Enjolras y la puerta de la taberna que nadie vio a Juan Valjean sosteniendo en sus brazos a Mario, sin sentido, atravesar el suelo del desempedrado de la barricada y desaparecer detrás del ángulo de la casa de Corinto.
Lector recordará este ángulo, que forma una especie de cabo en la calle y protegía contra las balas, la metralla y hasta la mirada, algunos pies de terreno. Hay a veces en los incendios una habitación que no arde, una serie de escollos, un rinconcito tranquilo. Es esta especie de repliegue del trapecio interior de la barricada que había agonizado el niño. Allí se detuvo Juan Valjean, pues en el suelo Mario. Se respaldó contra la pared y miró en alrededor. La situación era espantosa. Por el momento, quizá 2 o 3 minutos, aquel lienzo de pared era un abrigo. Pero ¿cómo salir y librarse de la matanza? Acordábase de la angustia que había experimentado 8 años antes en la calle de Polonceau y que de manera había conseguido salir del apuro. Pero si entonces era difícil, ahora era imposible. Tenía ante sí aquella casa sorda, implacable, de 6 pisos, que no parecía habitada más que por el hombre muerto del ventanillo. A la derecha estaba la barricada, bastante baja, que cerraba la pequeña truandería. Y aunque no ofrecía mayor dificultad, salvar este obstáculo distinguíase por encima del parapeto una hilera de puntas de bayoneta. Era la tropa de línea, situada al otro lado de la barricada y en acecho. Nunca había duda que atravesar el parapeto equivalía a ir a buscar una descarga cerrada, y que toda cabeza que se atreviera a mostrarse en lo alto de la pared de adoquines serviría del blanco a 60 tiros de fusil. A la izquierda estaba el campo del combate, detrás del ángulo de la pared estaba la muerte. ¿Qué partido tomar? Solo un pájaro hubiera salido de allí. Y era preciso decidirse en el momento, hallar un recurso, adoptar una resolución. Algunos pasos de aquel sitio se combatía y por fortuna todos se encarnizaban en un punto único, en la puerta de la taberna. Pero si le ocurría a un soldado, a uno no más, dar la vuelta a la casa o atacarla por el flanco, todo habría concluido. Juan Valjean miró a la casa de enfrente, luego la barricada de la derecha y por último el suelo, con la violencia de la angustia suprema, desesperada de como si hubiese querido abrir un agujero con los ojos. A fuerza de mirar, bosquejóse y llegó a adquirir forma ante él una cosa vagamente perceptible, en tal agonía como si la vista tuviera poder para hacer brotar el objeto pedido. Vio a los pocos pasos y al pie del pequeño parapeto, con tanto rigor custodiado y vigilado por fuera, bajo un hundimiento de adoquines que ocultaba en parte una reja de hierro, colocada de plano y al nivel del piso. Esta reja, compuesta de fuertes barrotes transversales, tenía los 2 pies cuadrados. El marco de adoquines que la sostenía había sido arrancado y estaba todo desencajado. A través de los barrotes se entreveía una abertura oscura, parecida al cañón de una chimenea o al cilindro de una cisterna. Abalanz- Abalanzóse Juan Valjean. Su antigua ciencia de las evasiones le iluminó el cerebro como una claridad. Apartar los adoquines, levantar la reja, echarse a cuestas a Mario inerte como un cuerpo muerto, bajar con esta carga, subiéndose de los codos y de las rodillas, a aquella especie de pozo, felizmente poco profundo, volver a dejar caer la pesada trampa de hierro que los adoquines derrumbándose, cubrieron de nuevo a sentar el pie de una superficie embaldosada a 3 metros del suelo. Todo eso fue ejecutado como se le hace con el delirio, con la fuerza de un gigante y la rapidez de un águila. Apenas empleó unos cuantos minutos. Encontróse Juan Valjean con Mario siempre desmayado en una especie de corredor largo y subterráneo. Reinaba allí una paz profunda, silencio absoluto, noche. Se le vino a la mente la impresión que había experimentado en otro tiempo cuando saltó de la calle al convento, solo que ahora no llevaba consigo a Cosette, sino a Mario. Apenas oía encima de su cabeza un vago murmullo, el formidable tumulto de la taberna tomada por asalto. Libro segundo. El intestino del Leviatán. La tierra empobrecida por el mar, capítulo 1. París arroja anualmente 25 millones al agua. Y cuenta que no hablamos en estilo metafórico. ¿Cómo y de qué manera? Día y noche. ¿Con qué objeto? Con ninguno. ¿Con qué idea? Sin pensar en ello. ¿Para qué? Para nada. ¿Por medio de qué órgano? Por medio de su intestino. ¿Cuál es su intestino? La alcantarilla. 25 millones. Tal es el más moderado de los guarismos aproximados que dan los cálculos de la ciencia especial. La ciencia, después de haber andado a tientas por mucho tiempo, sabe que hoy el más fecundo y eficaz de los abonos es el humano. Los chinos, digámonos para nuestra vergüenza, lo sabían antes que nosotros. Ningún labrador chino, así lo dice Ekeberg, vuelve de la ciudad sin atraer en los extremos de su bambú 2 cubos llenos de lo que nosotros llamamos inmundicias. Merced al abono humano, la tierra está aún en China tan joven como en tiempo de Abraham. El trigo chino da hasta 128 granos por uno. No hay
comparable en fertilidad al detritus de una capital. Una gran ciudad es el mejor de los estercoleros. Emplear la ciudad en abonar la llanura sería asegurarse un éxito infalible. Si nuestro oro es estiércol, en cambio nuestro estiércol es oro. ¿Qué se hace de ese oro estiércol? Se lo arroja al abismo. Envíense con grandes costes convoyes de buques para recoger en el polo austral el excremento de los petreles y pingüinos y se tira al mar incalculable elemento de opulencia que se tiene cerca de sí. Todo el abono humano y animal que el mundo pierde, de vuelta a la tierra, en vez de echarla al mar, bastaría para alimentar el mundo. Esos montones de inmundicias de las esquinas y guardacantones, esos carros de basura que se sangolotean por la noche en las calles, esos horribles toneles del muladar, esos fétidos arroyos de fango que el empedrado oculta. ¿Sabéis lo que son? Son la pradera florida, de hierba verde, el serpol, el tomillo, la salvia. Son la caza, el ganado, el mugido de la satisfacción de los bueyes por las tardes. Son heno oloroso, trigo caliente en vuestra mesa, sangre caliente en vuestras venas. Son salud, alegría y vida. Así lo que quiere esa creación misteriosa que la transformación en la tierra y la transfiguración en el cielo. Devolved todo esto al gran crisol y saldrá de él vuestra abundancia.